Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bueno, Alex, yo creo que eres uno de los invitados que menos presentación necesita para el podcast y la verdad es que a veces se dice que muchas grandes empresas empezaron en garajes y tu caso pues tiene cierto paralelismo, ya que tú no tenías ningún título en finanzas ni nada especial y empezaste escribiendo en Rankia, subiendo vídeos y ahora gestionas pues más de 100 millones. Creo que la historia es conocida, pero no está de más que para empezar pues hables de tu trayectoria como inversor. Sí, o sea, vas a conseguir que me sonroje, pero, o sea, yo a veces estoy, como suelo decir, flipando, ¿no? De todo lo que me ha pasado estos últimos 5 o 6 años. Entonces, yo empecé dedicándome pues casi por afición a la bolsa, porque me interesaba desde siempre, pero lo empecé haciendo desde el enfoque incorrecto. Pues le habrá pasado a mucha gente que empieza siendo inversor particular, que tú te empiezas a interesar por la bolsa y hay muchos mensajes, pues a lo mejor de más inversión a corto plazo, que es el análisis técnico únicamente. Y la verdad que, bueno, tuve unos resultados decentes al principio. Lo que pasa es que el mercado estaba muy barato, porque tuve la suerte de empezar hace, pues eso, 8 o 10 años. Y conocía del value investing, tenía el inversor inteligente, pero no lo había leído entero ni nada. Y alrededor de 2011-2012 vi un documental de Warren Buffett que me fascinó, de todo lo que era su vida y sobre todo la parte en la que lo había hecho él desde el cuarto de su casa. O sea, que no necesitaba más infraestructura. Simplemente había tomado los famosos manuales estos de Moody's, había ido escaneando acciones y invertía él. Y así había empezado poco a poco, luego había gestionado dinero de clientes, después inició el proyecto de Berkshire y me atrajo la idea. O sea, no es fácil, no quiero decir que con todo esto, porque la gente me suele preguntar, no es fácil, pero me interesó la idea. Entonces ya empecé más un poco a redirigirme a lo que es el value, intentar aprender a hacerlo bien. Empecé a escribir, lo de YouTube fue posterior, fue creo en 2016. Empecé a escribir porque me habían dicho que era una buena forma de contactar con gente, de darte a conocer y al final la inversión es algo muy solitario. Tú, Carlos, lo sabrás, o sea, porque tengo constancia pues, de que inviertes tu cartera. Sí. Y lo sabes, que toda la persona que se dedica a esto, pues sabes que es un poco solitario y al final tener el apoyo, hacer un poco de networking, pues te ayuda a avanzar. Entonces, me di cuenta que una buena forma de avanzar eran los blogs, por varias razones, porque conocías gente, segundo, si posteaba una idea también tenías feedback y había gente anónima, que hay gente que son inversores privados que tienen muy buen nivel y que a lo mejor te dejaban un comentario y te mostraban algo de la compañía o de la idea de inversión que tú no te habías dado cuenta. Entonces eso tenía el doble beneficio de conocer gente e incluso te ayudaba a ti a generar ideas de inversión. Luego noté que incluso te empezaban a enviar ideas de inversión ya casi un poquito avanzados. Y gracias al blog conocí a José Luis. Desde el primer momento pues nos hicimos amigos, nos caímos bastante bien y él ya asesoraba patrimonios altos, no gestionaba, de varias familias con bastante capital. Entonces me dijo, oye, mira, esto que haces es interesante, los resultados que tienes son buenos, ¿por qué no? Si los enseñamos también a mis clientes, les proponemos la idea y quizás nos pueden apoyar en el proyecto inicial. Y así es como nació True Value, pues quizás a los 4 meses de habernos conocido realmente. Recuerdo que al principio, no sé si José Luis acordará quizás una de las cifras, pero a lo mejor pusimos unos 700.000 euros. O sea, hay que tener en cuenta que el mínimo en España son como 3 millones para hacer un fondo. Si haces un compartimento creo que eran 600.000. Pero no teníamos el mínimo comprometido. O sea, creo que eran alrededor de esa cantidad de dinero nuestro de cada uno, que pusimos nuestra parte, y clientes, algún amigo cercano puso otras 6 cifras y algún otro cliente, pero no llegábamos al capital. Pero bueno, lo lanzamos, como tienes un año, empezó a andar el proyecto, los resultados
fueron apoyando y al final del año pues ya había 5 millones y ya un poco salvabas el límite este o el agobio este que podías tener por los requisitos legales. Y luego a partir de ahí pues fue simplemente ir haciendo buen track record, tratar de transmitir mucho lo que hacíamos, que hasta entonces yo siento que en eso fuimos un poco diferentes, de ser muy transparentes, publicamos muchas tesis de inversión, con YouTube pues más todavía de enseñar lo que era el value, cómo invertíamos, y al final eso pues yo creo que tuvo un efecto positivo y así es como pasamos del garaje a tener una gestora. Sí, sí. Y que sepas, tú has mencionado el vídeo de Buffett, el documental. Pues para mí el momento de epifanía fue tu vídeo de Boyd Group, o sea que hay algo de conexión. Y una pregunta, mucha gente ve a gestores y grandes fondos, pero claro, no es fácil gestionar pues eso, 6 cifras, a gestionar 7, 8, ¿y cómo has llevado todo ese proceso? Sí, yo me siento afortunado por haber podido vivir todas las fases. Por eso cuando a veces inversores privados me dicen, oye, pues mira, me hace ilusión este mundo de la bolsa, tengo aquí mis 30.000 euros ahorrados, 50.000, 10.000, lo que sea la cantidad, me siento identificado porque yo he estado en esa fase. O sea, la primera cuenta que abrí creo que tendría unos 10.000 euros por ahí para empezar a operar. Luego 6 cifras, a base de hacerlo bien y ahorrar durante algunos años. Y luego ya con el fondo, pues 7 cifras, 8 cifras. Entonces, hay varias fases, además es lo que te dice Warren Buffett, hasta 1 millón, hay unos determinados rendimientos que puedes hacer, entre 1 millón y 10 millones siguen siendo buenos y a partir de 10 millones ya empieza a cambiar. 50 en adelante también empieza a cambiar, de 200 en adelante también va viendo como diferentes fases y al final te limita un poco la cantidad de empresas o el universo en el que puedes llegar a invertir. Mucha gente de la que te escucha a ti en Iceberg de Valor o en el arte de invertir son inversores privados. Yo es lo que les remarco siempre. No quiero parecer, por un lado, que sea demasiado fácil, pero tampoco hacerlo demasiado complicado. Un inversor particular, si se forma bien, tiene mucha más ventaja que cualquier inversor profesional, aunque no tenga la misma experiencia o las mismas herramientas, porque la flexibilidad que tiene a la hora de gestionar su cartera es muy potente. Sí, sí, sí. Y además está la diferencia de que tú gestionas dinero de otros y no es tu dinero. Y además de eso, tú has vivido épocas que ha entrado muchísimo dinero en el fondo y creo que eso tampoco tiene que ser fácil de llevar. Y también con salidas, que ahora es pues una época un poco más difícil para los fondos. ¿Cómo se lleva el gestionar dinero de otros? Sí, es diferente. No voy a decir que es más difícil. Lo que hace es que te pone más responsabilidad, porque ya no es solo tu cartera. Entonces, yo lo que he visto en el sector es que pueden ocurrirte 2 cosas como persona, que esa presión te ayude a dar lo mejor de ti mismo o que te frene y te vuelvas más conservador. No voy a decir peor inversor, pero quizás sientes más la responsabilidad y eso puede influir en tu rendimiento. Yo siento que me ayudó desde que empecé el tema de los fondos. Obviamente el rendimiento que vas a obtener es inferior por una cuestión de tamaño al ser inversor particular, pero siento que me motiva. O sea, para mí, de verdad que es un agradecimiento enorme que una persona venga y diga, oye, pues he puesto 10.000 euros en True Value, 50.000. O sea, en True Value siempre hemos tratado de que todas las personas se sientan iguales y José Luis incluso tiene la política de poner su teléfono en abierto en internet y le puede llamar a una persona que tenga 10.000 euros en el fondo o 10 millones, que generalmente va a atenderle. Espero que las 8.000 personas que eran en el fondo no llamen de golpe, ¿vale? Pero que esa es un poco la filosofía que tenemos. Cuando entra mucho dinero a los fondos tienes la desventaja de que te vuelves casi un comprador forzado, porque si es un fondo de renta variable, pues tienes que estar invertido al 75%. Entonces, a lo mejor, pues, tienes más liquidez en esos momentos y tampoco vas a comprar por comprar. Simplemente acumulas liquidez. Y además es progresivo. O sea, no es que pases de tener 50 millones a 80 millones en cuestión de 3 semanas. Es muy, muy progresivo y sueles ir encontrando oportunidades. Y cuando es al revés, también sucede lo mismo.
es progresivo. O sea, si van saliendo, pues puedes usar la liquidez o alguna inversión más líquida. De todas formas, la CNMV hoy en día, después de casos pasados que ha habido y demás, pues está muy, muy encima y al final vela un poco por los intereses de los partícipes de que pues tengan esa liquidez en algún momento si quieren rescatarlo. Uh-huh. Uh-huh. Y me imagino que llevar las salidas no es fácil, especialmente con empresas pequeñas y similares, y bueno, y además gestionar las emociones, digamos, del partícipe. Sí, los partícipes, o sea, yo siempre hemos dicho a la gente, o sea, hemos sido sinceros de que, mira, si no vas a invertir a 5 años vista, a un plazo largo, es mejor que no inviertas en True Value. O sea, preferimos crecer lento pero sólido. Esa es la filosofía. Luego ya el tema de la operativa en compañías más líquidas o menos líquidas es relativo porque existe el mercado de bloques. O sea, todo el mundo lo ve como, mira, solo hay esta liquidez en estas acciones. No es así. Por ejemplo, hoy en la ficha mensual del fondo publicamos que nos está vendiendo Jude Scientific. Pues oye, ha subido en bolsa, a lo mejor el fondo ha vendido, yo qué sé, 100.000 o 60.000 acciones. Teóricamente, sobre el papel, a lo mejor habría tardado en liquidar esa posición 3 meses o 2 meses. Pues a lo mejor eso se ha hecho en 2 o 3 días. Entonces, para el cálculo de ratios, está el volumen diario que vemos todos publicado, pero luego hay un mercado de bloques bastante activo y si la empresa está comprada a buen precio, es buena y demás, normalmente no hay problema. Vale. Y pasando ya un poco más a tu estilo de inversión, ¿cómo dirías que has ido evolucionando a nivel de inversor y cómo definirías tu estilo actual? Esto va a ser la evolución casi como de todos los value investors, que empiezas intentando comprar lo más barato, lo más exótico. Al principio cometía el error y de vez en cuando, últimamente también tengo la reminiscencia de comprar negocios que a lo mejor son altamente cambiantes y hemos aprendido ya la lección y eso es uno de los factores que más hemos corregido. Pero es la evolución de no solo fijarte en el precio, sino fijarte también la calidad de lo que estás comprando. Una de las ventajas de los fondos de inversión o de gestionar ya dinero es que te toman un poco más en serio. Y no solo para hablar con la empresa, sino para hablar con proveedores de la empresa, otros inversores que están invertidos en tus mismas acciones y al final obtienes bastante feedback de cómo buena o mala puede ser una compañía, pero sin hablar directamente con la compañía, sino todo lo que le rodea. Entonces, esa es una de las ventajas o de la evolución que has tenido. También he apreciado lo que sería el crecimiento, pero tratamos de pagar un precio justo. O sea, ahora yo en alguna carta lo he puesto, otros value lo han comentado, que hay una cierta euforia con lo que es acciones de crecimiento. Pero si uno se toma el tiempo necesario, puede encontrar ciertas empresas. Tú en Iceberg de Valor has hablado muchas veces, por ejemplo, esta de las MTI o Boyd Group, que has mencionado antes. Sí. Yo antes veía Boyd Group y decía, bueno, PER 13, 12, tal, muy caro ya, mejor esta cosa por aquí que está a PER 6. Pero realmente si piensas acerca de ello, lo modelas en un pequeño Excel que te lleva a lo mejor 1 o 2 horas hacerlo y haces varios escenarios y te das cuenta de que el rendimiento, si se mantiene ese crecimiento a futuro, acaba siendo o dándote un rendimiento mejor o una TIR mejor que esa otra inversión a PER 6. Entonces, a partir de 2015 o así, hicimos un poco el clic en cuanto a esa temática de inversión. El primer año y medio, hicimos muy buenos rendimientos, especialmente con Hawaiian Holdings. O sea, fíjate, una aerolínea. Teníamos una posición bastante grande y fue una inversión que funcionó bien. Pero luego los siguientes años, pues a lo mejor fueron inversiones tipo Constellation, Enhouse, Roper, Humanis después, cosas así. Entonces es un poco la evolución que hemos hecho. Y desde un tiempo para acá, sobre todo ya nos hemos puesto el límite de solo cosas, o sea, negocios que digas, oye, esto va a seguir existiendo en su forma actual con un alto grado de probabilidad en los próximos 10 años. Pues sí o no. Entonces eso es un poco el filtro también que nos hemos
marcado. Uh-huh. Y con esto que dices también, y lo que has dicho antes de escribir a la compañía, a los clientes, que muchas veces es difícil saber o entender muy bien una compañía solo con el informe anual y hay que buscar otras cosas, ¿no? Sí, hay compañías, sobre todo en small caps, que son muy opacas en el informe anual y apenas te cuentan nada, no te segmentan las líneas de resultados, los precios medios de venta que tienen, etcétera. Información que no vas a poder llegar a obtener. Entonces, eso nos pasó, por ejemplo, en Grupo Guillín, que después de la caída que tiene, pues nos parece bastante atractiva, hemos vuelto a investigarla y te encuentras que, vale, es una compañía de plástico, pues vamos a ir a las de cartón a ver qué opinan de Grupo Guillín o de las del plástico, para tener las dos versiones de la historia. No solo ir a la compañía y que te cuente todo lo buena que es y demás, sino vamos a intentar contrastar esto y ver qué puedo aprender del sector o otras compañías de plástico. Pues eso, siendo un inversor particular, yo lo he vivido y no te van a invitar. A veces hacía la técnica esta de, bueno, soy un estudiante de la universidad, estoy haciendo un trabajo, no era a lo mejor del todo transparente, pero conseguías un poco que te hiciesen caso, ¿vale? Sí. Y creo que eso es lo que te da al final ese conocimiento real del sector, ¿no? Y un poco con el estilo que has dicho, ¿hay algún inversor de referencia que te guste? Y ya he visto a muchos gestores españoles citar a David Einhorn y espero que no lo hagas. No sé si tienes alguno. O sea, David Einhorn iba a estar en la lista, pero si nos ceñimos al mercado americano, quizás Jeffrey V me gusta mucho, Chuck Akre, obviamente Warren Buffett, Charlie Munger, los conocidos ya, pues ya te les sabes, Peter Lynch, etcétera, etcétera. Cosas así diferentes que siga. Estos de Turtle Creek, que alguna vez he hablado de ellos, ahora mismo no recuerdo el nombre del gestor, pero son muy buenos, son de Canadá. Jason Donville en Canadá, o sea, lleva unos resultados espectaculares y, bueno, el hedge fund está cerrado, creo, ya no se puede invertir, o, bueno, no sé si lo ha vuelto a abrir ahora, pero tiene unos resultados muy buenos. GoEasy, que es una de las mejores inversiones que hemos hecho en los últimos 2 años, nos la recomendó él. Y a base de tener contacto con estos inversores, pues también generas ese networking o esa pequeña ventaja competitiva, si puede existir en el mundo de los fondos, que hemos construido esas relaciones con el paso de los años y al final pues te valen para nutrirte de ideas. Nosotros también intentamos un poco contribuir, obviamente. ¿Quién más? Fuera del mundo value, a la gente sorprende un poco cuando le digo que me gusta David Tepper, pero me gusta mucho la forma de pensar que tiene, no tanto en compañías en específico, pero la forma de cómo ve la macro y demás me parece súper interesante y cualquier entrevista que hay o cosa trato de devorarla y verla entera varias veces si hace falta. También Druckenmiller, muy bueno. George Soros, obviamente, también mucha gente se sorprende así, dicen, uy, eres value, George Soros, pues también puedes aprender. O sea, el libro de la alquimia de las finanzas es un must para cualquiera que le guste la bolsa. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es una obra maestra. Es un libro muy avanzado, no es para principiantes, pero conviene leerle y no estar cerrado nunca a ideas. Yo siempre he tratado de estar abierto de mente a nuevas corrientes de pensamiento. Oh, yo creo que es una buena lista, ¿eh? Es una buena lista ya. Y sí. Y un poco con este estilo de inversión y estas referencias, ¿cuáles dirías que son los casos de inversión o bueno, tus inversiones que más te han marcado, más los casos de éxito que tú más recuerdas? Bueno, en general, a ver, siempre te sientes más asociado con los que te han salido bien, pero también se aprende más de las que te han salido mal que de las que te han salido bien, ¿eh? Porque la que te ha salido bien, pues al fin y al cabo, por eso habías invertido, ¿no? Porque la tesis era X, se ha cumplido X que tú preveías y bueno, pues te ha salido bien. A mí me marcó mucho cuando perdimos, por ejemplo, dinero en Rentech, que era una empresa, era muy complicada la tesis de inversión. Te tenían que alinear casi los planetas para que se diese y al final es un error. Al final era una posición pequeña, pero de táctica, por ejemplo, XL Media.
cosas en el pasado. Extendicare también salió un poquito mal. Y luego de las que han salido bien, obviamente Constellation Software, la gente dice, no, el éxito de True Value es Humanis. La realidad es que el dinero que se ha ganado en Constellation Software supera al de Humanis. Piensa que la empezamos a comprar cuando estaba a $200 y ahora está como en 1.400. Es multiplicar por 7. Y empezó siendo una posición pues casi el máximo legal, era del 8 o el 9%, y la tenemos que ir reduciendo constantemente a medida que se iba revalorizando. Enhouse también lo hicimos bien. Esta Premium Brands ha corregido un poquito en bolsa ahora, pero no sé si compramos a 30, llegó a irse a 120 o algo así. En general, con todas las IT Small Caps estas de Francia, una vez que comprendimos el sector y el potencial que tenía para los próximos años, nos gustó bastante y acabamos invirtiendo en varias compañías del sector. La que mejor funcionó, obviamente, fue Humanis, pero nos fue bien en general con Infotel, Neurones. Grupo Open está ahí un poquito por debajo del precio que compramos hace 3 años. Y a veces a los alumnos les explico eso, que es muy determinante en tu carrera como inversor los primeros éxitos que tengas en tu periodo de inversión o en tus inicios en la bolsa. Eso te va a marcar probablemente para el resto de tu carrera. He visto mucha gente que a lo mejor ganó dinero haciendo cortos o poniéndose corto del mercado, tipo en 2008, 2009, y eso a veces puede ser un poco peligroso porque mentalmente te genera sensaciones tan fuertes o emociones tan fuertes que asocias mucho la venta en corto, la negatividad, apostar en contra del mercado, y puede que te marque para el resto de tu carrera. O sea, una de las peores cosas que te puede pasar, yo lo digo a la gente al principio, es apostar en corto y que hagas dinero y que te salga bien. Porque a largo plazo ser negativo con la bolsa, tener esa visión bajista constantemente, creo que es contraproducente. Sí, sí, totalmente. Y en esos casos de éxito que tú mencionas, ¿hay algún tipo de hilo conductor o alguna situación típica que, tú te sientas muy cómodo? O sea, situaciones donde hay sangre en las calles, que ha bajado un montón, o simplemente que no las sigue nadie. ¿Cuál es ese tipo de situación ideal? Lo de ese estilo de inversión, lo de coger los cuchillos cayendo, así que se suele decir, no me suele gustar mucho porque, o cuando hay sangre en las calles, porque te suele salpicar a ti. Entonces quizás es mejor esperar, como decía Peter Lynch, que el cuchillo haya rebotado ya en el suelo y esté quieto. Fíjate que en contra de quizás muchos value, uno de los filtros que hacía y que todavía sigo haciendo de vez en cuando es buscar empresas que estén en máximos históricos o en máximos de 52 semanas, porque una vez se lo escuché a alguien decir mira, si una acción está en máximos históricos es porque seguramente hay una buena historia detrás de ella. Luego ya, como value investor, tu labor es decir, oye, pues ¿está a un precio razonable o no? Y luego ya, pues hacer todo tu trabajo. Pero puede ser un buen punto de partida. O sea, tampoco hay que tener lo que te decía antes, esa negatividad de voy a ir donde no quiere ir nadie, voy a ser el primer pionero allí en colonizar Marte. Pues a lo mejor no hace falta. Se lo suelo decir a la gente. Al menos en nuestro caso en True Value, las mejores acciones o las mejores inversiones que hemos hecho en los últimos 6 años ya venían de multiplicarse varias veces en el pasado antes de nosotros invertir en ellas. Constellation Software venía de multiplicar por varias veces. Humanis, antes de estar a 1,50 el equivalente antes del split, había estado a 30 céntimos hace 2-3 años antes. Premium Brands lo mismo, MGQTR lo mismo, Roper, MTI, GoEasy también venía de multiplicar. Entonces, un día, hablando así con José Luis, decíamos, joder, ¿no te das cuenta que las que mejor han funcionado, más rendimiento han aportado, son las que venían de haberse comportado ya bien en el pasado? Y que tú simplemente las encuentras y dices, vale, tienen una estrategia definida a futuro, es buen negocio, tiene poca deuda, tiene buen equipo directivo y encima la valoración es atractiva. O sea, hay veces que la acción, aunque haya subido en bolsa, el mercado no ha recogido todo el potencial que tiene. Pasaba en el caso de antes, me decías, Boyd Group. Yo me acuerdo cuando la descubrimos, dijimos, pero si esto está a 12 o 13 veces beneficios y puede tirarse 10 años creciendo al 15 o al 20% anual, de esto hay que comprar mucho. Entonces, ese es como el escenario súper ideal.
o Heiko, que encontramos en 2016. O sea, llegó un punto en el que el mercado te lo ofrecía a 12 veces free cash flow. Ahora está como a 45 o 50. Y lo que pasa es que ese estilo de inversión también ahora se ha vuelto más difícil de encontrar ahí ideas con esa temática. Te he puesto el caso de Heiko, se ha ido a 50 veces. Constellation Software ya no es una posición grande porque está casi también a 30 veces free cash flow del año que viene, o 25. Entonces ahí se ha limitado un poquito más el universo. Pero si simplemente te cambias un poquito y dices, pues bueno, ahora small caps de Reino Unido o de Francia, pues las IT, las Guillin. En Reino Unido teníamos Jude Scientific, en las últimas semanas parece que también se ha recuperado un poco. Pues puedes encontrar cositas, pero lo ideal, o sea, en un escenario ideal lo que me gustaría es eso, o sea, es decir, una empresa que pueda irle bien durante muchos años, negocio estable, poca deuda, buen equipo directivo. Sí, y es curioso lo que dices, que siempre se dice en el entorno de value investing que el mercado se pasa de frenada, y más bien suele ser lo contrario, ¿no? Que una determinada empresa tiene un profit warning, tiene problemas, sabes que va a tener más problemas todavía, hace un menos 30 y va a seguir cayendo mucho tiempo, ¿no? O sea que es curioso eso. Eso es. Y relacionado con esto, una de las cosas más difíciles es vender, ¿no? Y ser flexible, a veces tener convicción, admitir errores. ¿Cómo haces para vender una empresa y admitir el error? Lo primero es no tener apego al trabajo que has realizado. O sea, es que la inversión al final para tener éxito es todo puramente psicológico. Si te autoanalizas a ti mismo, la gente dice, bueno, he invertido 100 horas en esta compañía en analizarla, 200, llevo invertido 2 años, no puedo tirar todo ese trabajo y vender ahora. Psicológicamente, yo siento que eso es un anclaje demasiado poderoso y al final es eso, es no tener apego por mucho trabajo que hayas realizado sobre una idea o muy bien que hayas hablado sobre ella. Cuando eres gestor profesional, eso se convierte en algo más difícil todavía, porque has hablado de casi todas las ideas en cartera, te han preguntado en un evento, en una entrevista, has hablado tú de ella en una carta, en una ficha. Nosotros, por ejemplo, tuvimos hace un año, y además que la puse como idea de inversión del trimestre en una carta, KLX Energy. Era una spin-off, el management parecía bueno, no tenía deuda, y bueno, era un pelín cíclico el sector, pero parecía que se estaba recuperando. Invertimos como a 25 o 26 dólares. Pero claro, tiendo a monitorizar todas las empresas de su sector y veía que todas estaban bajándote los guidance y estaba muy débil el sector, y KLX decía que no le estaba afectando. Y digo, qué extraño. Tomamos la decisión de venderla. Y mucha gente te pregunta, oye, ¿por qué la has vendido? Si la habéis comentado hace 3 meses que era vuestra idea, no ha cambiado nada, sigue al mismo precio. Pues por esto. Hoy en día está a 4 dólares, o sea, nos ha caído como un 80%. Si uno ve riesgos, es una buena decisión para vender. Si encuentras una inversión potencialmente con mejor relación ratio o mejor relación recompensa-riesgo o rentabilidad-riesgo, es también una decisión excelente. No hay que tener ningún problema. Si encuentras algo que potencialmente pueda suponer un impairment total de la inversión, también puede ser interesante. Yo me acuerdo que teníamos Radiant Logistics, habíamos mirado todo, pero no habíamos mirado suficiente, habíamos empezado a comprar algo. Encontré que hace 10 años o 12 años había tenido un caso de fraude siendo CEO de una compañía similar. En ese momento vendimos todo. Habíamos comprado a 2 y se había ido a 3. Lo curioso es que habíamos hecho dinero. Y aún así la acción ha seguido subiendo, de 3 a 6. O sea, parece que el CEO se ha reformado ahora y demás, pero no te sientes cómodo durmiendo con esa clase de inversión o ese riesgo potencial. Y sobre todo si tienes dinero de clientes. Entonces, lo que tiene que hacer uno es vender. También hay casos en los que a lo mejor vendes mal. Por ejemplo, antes hemos mencionado Heiko. Nos encanta la empresa, la tenemos súper estudiada. Compramos a 40 y pico dólares, pero a lo mejor doblamos. Pero siguió subiendo muchísimo más. Lo que pasa es que el resto de la subida pues, fue por expansión de múltiplo, más que por el performance del negocio. Pero bueno, ahí tampoco te tienes que sentir mal en esos escenarios. Y
y comentas que es una clave ser flexible y llegado el punto vender, ¿no? Y lo que suele pasar muchas veces con gestores que llega a un punto donde hay mucha gente siguiéndoos y en cierta forma se os halaga mucho y bueno, no sé, se os ve como Leo Messi o algo similar. Y claro, esto va en contra precisamente de ser flexible y cambiar. Entonces, ¿cómo llevas ese seguimiento o esa fama, entre comillas? Sí, o sea, a mí a veces me sorprende cuando la gente ve en redes sociales de, uy, Truvali ha comprado esto, voy a comprar yo también. Digo, bueno, para un momento, analízala, a lo mejor tienes que hacer tu propio análisis. Y es lo que te digo, la gente está bien que se fijen los gestores y demás, pero yo os aseguro que Álvaro Guzmán, Valentum, nosotros, Paramés, si gestionaran una cartera personal, comprarían acciones totalmente diferentes a las que tienen los fondos, probablemente. Por eso, si como inversor particular te atrae, pues invierte en los fondos, sí, pagas una comisión, pero ya está, te solucionas. Y si no, fórmate como inversor y haces tu propia inversión y tu propia cartera. He notado que en inversores particulares, porque hemos tenido un montón de gente en las escuelas o cursos que he dado, la gente que mejor le ha ido después de formarse son los que tienen sus propias ideas y sus propias convicciones. Porque cuando baja el mercado, tú no tienes el teléfono de Paramés para llamarle y decir, oye, ¿qué está pasando con las TK? No, te vas a poner nervioso y las vas a vender en el peor momento porque las has comprado copiándole a alguien. Y luego lo de la fama es lo que te digo, que es que yo trato de no tomármelo muy en serio. O sea, que me siento afortunado desde el día 1 que empezamos Truvali de poder haber vivido todas las experiencias que he podido vivir durante estos años. Pero de verdad, es que hay gente, inversores privados, que podrían estar gestionando fondos, realmente, si tuvieran el capital y la libertad necesaria de movimientos, y yo creo que harían un buen rendimiento. Correcto. Y un poco ya yendo más allá de las ideas que hemos comentado, ¿tienes algún tipo de rutina diaria de estudio de compañías, de sectores, una forma específica de trabajar? Yo trato de divertirme cuando invierto y creo que al final eso se traduce en que haces mejor rendimiento y demás. Entonces, tengo siempre aquí una libreta con un montón de tickers apuntados de ideas que me han ido enviando. Luego lo suborganizo en un Excel ya cuando he ido ampliando sobre esas ideas. Y al principio del día, que siempre van a ser tus horas más productivas, trato de hacer el trabajo que requiera más potencia mental, por así decirlo. Si estoy trabajando en 2 o 3 ideas que a lo mejor potencialmente me parecen muy interesantes, que ya han pasado una serie de filtros, empiezo por esas. Luego, en otra fase del día, para lo que te decía, a lo mejor que no sea tan monótono, pues digo, bueno, tengo aquí esta potencial lista de inversiones, le voy a dedicar 1 o 2 horas a cada una a ver si pasan el filtro o veo si me gustan o me interesan. Y luego, al final del día, ya a lo mejor pues miras un poco el mercado o noticias que ha habido y responder emails, hacer trabajo a lo mejor un poco más rutinario, como quien dice, para esa potencia mental cuando estás más fresco en el día, que se use donde realmente hace falta, no en tanto a lo mejor responder un mail porque te han pedido un papelito de no sé qué o lo que sea. Y por ejemplo, una idea que es muy típica de Truvali como GoEasy, en esa carpeta que tú tienes en tu ordenador, ¿qué es lo que recopilas? ¿Que pones alertas en Google para seguir lo que pasa? ¿Tienes una red de contactos solo para esa idea? ¿Cómo se gestiona una empresa? Yo lo que hago cuando estoy estudiando en las compañías, y es lo que enseño también en los cursos que hago y demás a los alumnos, es tener abierto un Word y a la vez que te estás leyendo los informes de la compañía. Si tienes 2 pantallas, pues mejor. Entonces, todo lo que veo interesante lo copio o le doy pantallazo o tomo nota de ello. Y al final, en ese Word, tú lo que haces es tener varias secciones, pues acerca del management. Pues todo lo que veo interesante de los informes lo copio ahí para tenerlo y cuando lo quiera consultar. Todo lo que veo interesante de los riesgos que estoy viendo. Todo lo que estoy pensando en el momento, incluso
Si se me ocurren ideas absurdas a veces o ratios que hago yo en mi cabeza que a lo mejor no tienen ningún sentido, pues trato de plasmarlo ahí. Eso es por un lado. Luego tienes un Excel si son compañías que requieren modelarlas, que muchas veces ciertas inversiones no requieren un modelaje exhaustivo porque es que se ve que está barata. O sea, ya si se va a comportar bien o no la acción es por otros drivers o por otras razones. Entonces, GoEasy también lo que hago, aparte de esto, Word, Excel y demás, es monitorizar todas las compañías cotizadas de su sector. Por ejemplo, tienes Norwegian Finance, tienes en Estados Unidos Wall Acceptance, que hace prácticamente lo mismo, tienes Credit Acceptance, aunque es el sector auto, tienes en Reino Unido YPF, no recuerdo alguna más, pero bueno, hay 3 o 4 cotizadas a nivel mundial en GoEasy y esas son fáciles de traquear. Entonces las trato de seguir para ver qué les afecta, qué están hablando del sector, cómo evolucionan y a veces, pues como en el caso que te ponía antes de KLX, te pueden ayudar a prevenir ciertos riesgos que vayan a suceder a futuro. Luego, por supuesto, si tienes FactSet o herramientas así profesionales, pues te dan alertas de cuando hay un hecho relevante, cuando publican una noticia, un evento y demás. Luego trato de seguir los conference call trimestrales y demás. Un pequeño truco, a veces le digo a la gente, es en las alertas, por un lado, de Google, como tú bien has dicho, que creo que alguna vez lo has comentado en Iceberg de Valor. Las sueles usar y los feed estos. Y otra es en Twitter, tú puedes ir y poner el símbolo de dólar y el ticker de la compañía y a veces cuando está viendo noticias al momento puede que se publiquen antes ahí que en Reuters o en otros canales de información. Cuando son a lo mejor cosas más informales, yo que sé, que un short ha publicado un informe acerca de una compañía, cosas así. Eso pasó en GoEasy, me acuerdo que publicó un short alguien en Seeking Alpha y vi que me enteré por Twitter escaneando así, dije, joder, está bajando esto, tal, y te puede ayudar para tomar acción en el momento y si te gusta la idea o no tiene mucho sentido el short, pues comprar más acciones. Y ese es un poco el seguimiento que hay que hacer. Vale, y más allá de las ideas, una de las claves de mantenerse al día como inversor es abrirse a nuevos sectores. Imagino tú la primera vez que estudiaste GoEasy o cualquier tipo de sector nuevo, ¿eso cómo se gestiona ya a nivel de aprendizaje? Y por otro lado también a nivel de portfolio, tú me imagino que no meterías un 8% la primera semana. O sea, ¿cómo se gestiona el hacer pruebas o no en cierto tipo de empresas? Por un lado estaría la fase de aprendizaje, que obviamente, como tú bien dices, pues empiezas, como suelo decir, los experimentos con gaseosa. Empiezas primero con un porcentaje pequeño de la cartera y empiezo pues buscando quizás las empresas más grandes del sector y luego busco small caps, porque las grandes normalmente te va a dar más información acerca de cómo funciona el sector. Luego, si llamas a algún analista y le pides algún initiation coverage o el informe inicial de seguimiento que le hacen a la compañía, no lo hago tanto por ver la valoración, lo que te diga, sino porque suelen estar bastante bien explicados de cuáles son los ratios, los KPIs específicos que se aplican en esa industria, en ese sector, qué hace progresar una empresa, qué hace que vaya mal una empresa. Hay que investigar también mucho lo que decía Charlie Munger, o sea, qué es lo que hace fracasar en una industria a una determinada empresa. Eso, por ejemplo, lo hicimos en el sector de Haití, de Francia. ¿Vale? La primera vez que empezamos a invertir en 2015 en ese sector, me lo estudié, aprendí y sobre todo hice un estudio en el pasado de a ver las que habían quebrado, que habían ido mal, por qué había sido. Y la razón que descubrí era curiosa, era cuando los servicios que ofrece la compañía ya no son demandados por el mercado. Imagínate que tú instalabas, no sé, a lo mejor algún tipo de software tipo Oracle, que ahora ya pues es un sector maduro que no va a haber mucha demanda y demás. Si no se ha actualizado la compañía y no tiene la plantilla necesaria para ese tipo de trabajo, va a sufrir. Sin embargo, ahora muchas de esas empresas están baratas por la situación laboral, porque no encuentran ingenieros, que han subido un poco los sueldos, tal cual. Pero al final eso no va a hacer fracasar a las empresas, porque ya ha habido esa misma situación. Además, lo miramos en su día, en el año 2000, en el 2012, ahora ha vuelto a pasar en 2018-19.
Y son situaciones transitorias, pero no hacen quebrar las compañías o que vayas a perder todo tu capital. En el proceso de estudiar ideas también, pues hay, digamos, los dos extremos, ¿no? Uno sería Warren Buffett, que de alguna forma siempre se le pone en Omaha, que está solo leyendo todo el día. Y por otro lado está pues Wall Street, que son mucha gente hablando entre ellas y nuevas ideas. Entonces, ¿cómo llevas el equilibrio entre estas dos vertientes? Sí, al final es lo que te dice Warren Buffett, o sea que en el mundo de la inversión, al menos value, los comités de inversión no funcionan. O sea, cuanta menos gente intervenga en el proceso de toma de decisiones, mejor va a funcionar todo. Porque, también lo decía Warren Buffett, o sea, cuando juntas en una habitación gente muy, muy inteligente, quizás te pasas de frenada. O sea, ya llega un punto en el que es imposible, con tanto conocimiento, tomar una decisión correcta. Desde mi punto de vista, lo que he visto ahora en la gestión profesional es que para tener éxito es más importante la gestión de la cartera que el análisis. O sea, sin desmerecer el análisis, hay mucha gente buena analizando, pero que luego a lo mejor no tienen los resultados necesarios por la gestión que hace de las posiciones. Qué porcentaje compra, en qué posición, cuándo compra y cuándo vende. Entonces, el aislarte de todo ese vaivén de informes de analistas de Wall Street, a mí al menos siento que me ayuda. Yo antes vivía en una ciudad pequeña como Burgos cuando empezamos el fondo y la verdad que allí de bolsa pues con poca gente puedes hablar, hay pocos inversores profesionales y demás y estás aislado en tu mundo y haciendo tu análisis y tienes sobre todo esa independencia de pensamiento. Sin embargo, ahora con toda la gestora, el fondo ha crecido, pues vivo en Madrid y aquí es muy fácil, hay muchas tentaciones, o sea, puedes quedar con gestores profesionales casi a diario, o sea, podría estar en eventos con gestores, con todo tipo de analistas y al final eso te tienes que aislar un poco de ello porque si no te empieza a distorsionar la visión o no te genera independencia de pensamiento. Es como lo que te decía antes de ir a ver demasiado a las propias compañías, al Investor Relations de X compañía. Hemos tenido compañías que han venido incluso a Madrid y que no hemos ido, porque es que al final ya sabes lo que tienes que saber de la compañía y te quieres mantener independiente, no tener apego a que el CEO te ha dicho que es muy buena empresa, que va a ir todo bien, o al revés, para que si llegado ese momento de vender o de comprar más, seas independiente. Sí, sí, sí. Si te parece, ahora te pongo unos ciertos temas populares donde tú puedes dar opinión, ¿vale? Y vamos a ver cómo de polémico es esto, pero ¿qué opinas de Tesla? Bueno, a ver, lo primero es que no lo he estudiado a fondo, ¿vale? Yo sé que hay un debate potentísimo en Twitter de entre la gente de que es un fraude total y otros que va a ser como el Apple de los coches. Entonces, como no tengo opinión o me parece tan complicado, me he mantenido al margen. No sé si irá bien o mal, pero creo que es más fácil ganar dinero en en un premium brand que a lo mejor en un Tesla. Para mí, Pero hay otra gente que yo entiendo que lo haya analizado y que decidan estar cortos o largos. Y al final, eso es lo que crea los mercados, la diferencia de opiniones. O sea, si no hubiera diferencia de opiniones, habría consenso, todas las acciones subirían al unísono un 8% anual y todos felices. Pero la realidad es que existen los mercados porque hay diferencia de opiniones. Sí, sí, sí. Y quizás prefieres ideas menos seguidas, ¿no? Supongo. Sí, exacto. ¿Y cuál es tu opinión sobre tema delivery, que ahora ha estado muy caliente, y también todo lo que es gig economy, estilo Uber, Lyft, empresas similares? El delivery, un poco lo he seguido por encima del sector, o sea, tampoco no soy ningún experto. He visto que, ¿cuál fue esta? GrabHub creo que tuvo caídas importantes. Muchas de esas compañías apenas están ganando dinero. Yo a lo mejor tengo esta visión cerrada del value y a veces he tratado de pensar un poco aparte o fuera de ellas, de decir, bueno, vamos a invertir en alguna de estas que no gane dinero y tal, pero no llegamos a tener la confianza suficiente. Yo entiendo que el modelo de negocio puede ser bueno porque tienes el efecto de red, ¿no? Y al final haces de intermediario entre algo que está muy fragmentado, que son los restaurantes,
y el cliente final, que también está muy fragmentado. Entonces, la teoría de los intermediarios te dice que es un buen negocio, cuando los dos lados de tu negocio están muy fragmentados. Pero por otro lado, hay mucha competencia. Yo voy a un restaurante y veo en la puerta aparcadas un montón de motos de marcas diferentes. Entonces, no sé cómo de leal va a ser el cliente a la compañía. Y me parece que los servicios que tienen cobran demasiado. O sea, no sé si tomaban entre un 20 y un 30% al restaurante y al cliente le cobran otro 10, 20%. Al final, yo creo que eso atrae competencia. Pero, de nuevo, es como Tesla. O sea, es que me encantaría darte una opinión, pero sin haberla estudiado, el sector a fondo es complicado. Vale, ¿y el sector de software como servicio y sus valoraciones? Esa sí que me mojé un poco más en una de las cartas que escribí. A mí me parece un poco que hay un poco de euforia en muchas de las empresas del sector. Especialmente si te miras casos, por ejemplo, como el de Salesforce. Teóricamente, cuando alcanzasen escala, iban a ampliarse mucho los márgenes, pero es que Salesforce ya ha alcanzado toda la escala que podría llegar a alcanzar. No sé si tienen ventas, no sé si eran 10 billion o más. Y no acaban de llegar la famosa expansión de márgenes, los beneficios, y otras más pequeñas del sector apuntan hacia el mismo objetivo. La cuestión es que crecen, pero no llega a producirse esa rentabilidad o esa expansión de márgenes. Hay muchos intereses creados porque el precio de la cotización esté alto, tú le estás pagando a tus empleados. O sea, el otro día estaba viendo casos de alguna empresa que la compensación en estas empresas, el stock-based compensation de los trabajadores, era superior o cercano a la facturación que había tenido la compañía. O sea, son métricas curiosas que el stock-based se acerque casi a los revenues de alguna de estas compañías. Lo que pasa es que eso todavía no te está haciendo daño en la cotización, porque como les estás dando acciones muy, muy infladas, la dilución real que estás teniendo en la compañía no es muy alta. Son empresas que en algunos de los casos, no en todos, necesitan del mercado de ir haciendo ampliaciones de capital. Pero ¿qué pasa si el mercado el día de mañana se cansa de darte dinero a valoraciones muy elevadas y tienes que empezar a financiarte por tus propios medios o por deuda? Van a tener que mostrar rentabilidad a la gente que les vaya a prestar ese dinero, o cuando no tengas ese potencial de una acción cara. Y lo que ocurre también es que, de la misma forma, empresas mucho más establecidas y que ya tienen unos beneficios estilo Microsoft, Google, etcétera, están más baratas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta dicotomía y cómo ves también el tema de regulación, que entiendo yo que es una de las principales razones por las que están a estos precios? Porque entiendo que el mercado piensa que se les acaba el mercado. ¿Cómo ves tú a las megacaps frente a estas empresas? Mucha gente dice que las FANG, que sí están sobrevaloradas y demás. A mí no me parece que la euforia está ahí. Está precisamente en el otro, un sector, un rango inferior a lo precisamente las compañías que hemos mencionado antes. En una de las cartas puse una lista de esas potenciales compañías. Entonces, yo creo que para la calidad del negocio que tienen y el crecimiento que están teniendo, es una valoración atractiva. Dentro de las FANG, a lo mejor si me preguntas, Netflix me podría parecer un poco cara, pero tiene ahí un poco de opcionalidad por el tema del advertising y todo esto. Pero el otro día estaba viendo datos. Amazon cotiza a 15 o 16 veces EV/EBITDA del año que viene. Y estamos hablando de que está creciendo al 30%, al 50% el cash flow operativo de la compañía, que no son bromas. Yo opino que están baratas. Por lo que tú has dicho, el riesgo regulatorio, pues la gente lo tiene miedo. Pero de nuevo, si investigas la historia, eso no hace quebrar esas compañías ni las ha convertido en malas inversiones. AT&T la obligaron a dividirse en varias compañías. La parte resultante acabó yendo bien si sumas toda la parte agregada.
Otra de petróleo, no recuerdo ahora el nombre, la que venía de los Rockefeller y tal, también acabó siendo dividida por demasiado poder en el mercado. Y hay que pensar que empresas como Google, Facebook, el valor que aportan a la sociedad, totalmente gratuito. Vale, sí, tienes anuncios, recopilan datos de ti, lo que tú quieras, pero al final son cosas que demanda el cliente, no que le están obligando a consumirlas porque ejercen una fuerza de control sobre el mercado. Y al final sucede como sucedió en el caso del tabaco, que es que los gobiernos, en su visión cortoplacista, las intentan sobreregular y lo que están creando es que su monopolio sea más fuerte. ¿Cómo vas a competir hoy en día una empresa que quiere empezar desde cero contra Facebook? Es imposible, o sea, toda la regulación que tienes que seguir a nivel de protección de datos y tener miles de personas literalmente escaneando todo lo que se publica en la web de Facebook para que cumpla las reglas de protección de datos, de violencia, de contenido para adultos, para niños. Una empresa pequeña, una startup que quiera empezar hoy contra Facebook, les es imposible. Por eso les han convertido los propios reguladores en mejores empresas. Con el tabaco sucedió lo mismo. Lo hiperregularon, lo llenaron de impuestos y les prohibieron hacer marketing. Ese fue el mayor beneficio que les hicieron. Sobre todo cortarles la partida de marketing, que era de los mayores gastos que tenían en las cuentas. Y al final lo acabaron convirtiendo en negocios excelentes. Ahora están pasando por un momento débil, pero seguro que se reinventarán y progresarán. Uh-huh. Y ahora te hago una serie de preguntas rápidas. La primera es: compañía en la que te gustaría ser el CEO. Hombre, Versailles. No está mal. Vale, sí. Ahí las razones son obvias, ¿no? Y, bueno, hay otra. Hay otra. True Value, pero es José Luis el CEO oficialmente. Yo simplemente soy director de inversiones. Bueno. Y luego ¿cuál es el gestor que más admiras? En España lo he comentado alguna vez, Álvaro Guzmán. Y obviamente en Estados Unidos, o sea, es clásico, pero Warren Buffett, no. Uh-huh. Y a nivel ya como empresario, ¿hay algún CEO que el que más te gusta a ti? ¿De las compañías que estamos invertidos o en general? O en general, sí. Por no repetir, Warren Buffett, Mark Leonard, de Constellation. O sea, desde el primer momento que investigamos la compañía, yo lo que he visto en esa empresa solo está casi al nivel de Versailles. Vale, ¿y te atreves a decir el peor gestor de compañías que conozcas? Joder, de compañías hay muchos, o sea, cosas que ha habido fraudes directamente, pues eso es lo peor. Hay gente que sí, que luego podrá hacer mejor o peor su trabajo y uno tiene que entender también las circunstancias de la gente y al final el que haya un mal CEO en una compañía no es culpa del CEO, es culpa de los accionistas que lo permiten que lo haya. Con todo este tema de los ETFs, la gestión pasiva, el gobierno corporativo de las compañías pues se está debilitando mucho, porque como votan por defecto lo que diga el management o el proxy advisor, pues eso va a ser un tema complicado en el futuro. Pero no, o sea, hay muchísima gente lista, larguísima, de gente que ha quebrado, que ha sido fraudes de compañía. Vale. ¿Y hay algún sector donde tú has cambiado de opinión radicalmente? Ahora no se me viene a la mente, sinceramente, así. Vale. Ninguno. Bueno, por ejemplo, cuando empecé a invertir, era fiel seguidor de Warren Buffett, entonces te decía, no toques las aerolíneas ni con un palo a 3 metros de distancia. Pero cambié un poco de opinión y en ciertos nichos de mercado o situaciones específicas te puede ir bien o se puede ganar un buen rendimiento. Vale. Y ya un poco para acabar la entrevista, me gustaría que contaras tu mejor momento y tu peor momento como gestor de un fondo. Hombre, el mejor, el día que se inició el proyecto, porque es un poco el sueño de toda persona. Bueno, al menos el mío, una vez que ya como inversor privado, pues lo hacías bien y demás, pues te proponen hacer algo así y ves que se materializa. O sea, porque al principio cuando nos reuníamos José Luis y yo, pues le habrá pasado a mucha gente que empieza fondos pequeñitos, lo ves muy lejano y dices, bueno, esto
¿quién nos va a poner dinero a un tío de Logroño, a otro de Burgos, totalmente outsiders de la industria? Pues simplemente el clic de que el proyecto empieza a andar es lo mejor. Y yo me siento afortunado, ya te digo, o sea, vaya mejor, vaya peor, te tienes que sentir agradecido porque he podido, lo que te decía antes, vivir cosas que mucha gente desearía de verdad poder tener la oportunidad, y hay mucha gente ahí fuera que se merece la oportunidad. Algunos la tendrán, otros no, pero te tienes que sentir agradecido de todo lo bueno que te ha pasado. Y momentos malos que digas, pues sí, a lo mejor algún día que baja el mercado o alguna de tus principales convicciones, ideas, más que cuando baja el mercado, a mí eso no me afecta. A lo mejor cuando tú has hecho todo tu trabajo, lo tienes todo alineado y ocurre algo que es diametralmente opuesto a lo que habías predicho. Por ejemplo, tuvimos el caso de Stendicare en 2014, que lo habíamos mirado la compañía, o sea, la cantidad de los que había metido ahí era impresionante. Lo conocía todo del sector. Y era una tesis de una estación especial que iban a vender la mitad de la empresa. Y finalmente, cuando se materializó la venta, fue a un precio ridículo, por debajo de cualquier valoración. Y acabamos enterándonos un poco pues, de que había incentivos ocultos, como lo que te decía antes, el management. O sea, la empresa tenía muy buenos activos, pero el management no tenía acciones. Posiblemente tuvieron incentivos paralelos para vendérsela a un buen precio y ellos embolsarse seguramente una parte del dinero, porque si no, nadie de los que estábamos invertidos ahí se explica cómo se pudo vender a ese precio. Ten en cuenta que era nuestra principal posición, no sé si llegó a pesar un 10 o un 12% del fondo. Es que incluso por revalorización no habíamos vendido. Y en un solo día, pues no sé si cayó un 20%, que al final pues dices, bueno, sobre el performance total del fondo es un 2%. No te duele tanto el dinero que hayas perdido, tanto a nivel personal, porque está la mayor parte de mi patrimonio ahí invertido, o lo de los clientes, sino por decir un poco tu orgullo de decir, joder, he hecho todo el trabajo, lo tenía todo bien calculado, la tesis era buena, esta gente solo tenía que hacer su trabajo, había demanda para los activos y resulta que no, que suceda lo que no esperas. Pues eso te hace sentir mal, pero es lo que te digo, a lo mejor un día, 2 días te sientes un poquito contrariado, pero para mí cada día de ser gestor profesional es una bendición. O sea, yo disfruto cada día de lo que hago y porque lo valoro. O sea, sé la posición en la que estoy y que mucha gente desearía estar, que quizás no tiene la oportunidad. Por eso, te vaya mejor, te vaya peor, te tienes que sentir agradecido. Bueno, pues nos quedamos con eso, que está muy bien. Y te quiero agradecer, Alex, que hayas participado en el podcast. Y bueno, espero que te haya gustado. Vale, sí, yo también te agradezco a ti por haberme invitado y que sepas que lo veo de vez en cuando tengo valor, o sea, perdón, cuando tengo tiempo. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Sí, estupendo. Gracias, Carlos.